mencionemos algún término. Y bueno, pues ahorita la intención inicial es esa. Entiendo, su clase es de clínica quirúrgica, ¿verdad? Sí, doctor. Bien. En teoría, el año pasado llevaron patología quirúrgica 2, que es donde debieron ver los conceptos propios de la traumatología. Sí. Bien. Entonces, no voy a tomar mucho tiempo en eso. Vamos, de todos modos, a mencionar algunos conceptos básicos y a partir de ahí seguiremos adelante. Les reitero el que se sientan con libertad de tomar el micrófono, de preguntar, de participar, de hacer los comentarios que consideren pertinentes. Bueno, el primer tema de su listado es la artritis séptica. Entonces, bueno, tomando como ejemplo la artritis séptica, creo que podemos basarnos para empezar a hablar de la terminología. Sobre todo, me interesa también entrar en temas de los estudios básicos en ortopedia y traumatología. Ya me imagino que ya vieron esa clase de artritis séptica. En el caso de la sección 6, bueno, de las 6 y la 16, no tenemos clase como tal. Solo nos ponen a hacer resumen y entregar un cuestionario. Ok, pero es bueno. Es lo mismo en la sección 4. No nos dan clase y solamente el resumen. Pero bueno, entonces me imagino que ya leyeron más o menos el tema, ya hicieron su resumen de esa clase. Sí, doctor. ¿Sí? Bien. Bueno, les había dicho el martes que hoy íbamos a empezar con algunos conceptos básicos, terminología, pero estaba pensando que era la clase de patología quirúrgica. Entonces, había pensado hablarles pues de fracturas, de consolidación de las fracturas, errores de la consolidación, estudios básicos y esas cosas, pero quiero pensar que eso ya lo vieron el año pasado. ¿O quieren que lo toquemos desde ahí? Sería bueno empezar desde ahí. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno. ¿Alguien me puede decir cómo compartir pantalla? Sí, en su pantalla va a aparecer abajo donde está el micrófono y el video, un cuadrito verde que dice compartir pantalla. Le da clic y ahí va a poder presentarnos pues su presentación. Lo que yo esté viendo. Sí, ¿verdad? Sí, ahí va a poder compartir toda su pantalla o solo una ventana. Entonces ya usted elige si quiere compartir toda la pantalla. Ok, perfecto. Denme un segundito entonces. Bien. Ven Paint, ¿verdad? Sí, ya está. Sí, doctor. Paint, bien. Bueno. Entonces, vamos a iniciar por lo básico de la ortopedia.
voy a tratar de resumir lo que tendría que haberse visto el semestre o el año pasado y lo de este. No nos vamos a tardar mucho, realmente es muy básico lo que tenemos que manejar. Pues vamos a partir por diferenciar los términos de traumatología y ortopedia. Perdonen la letra, pero estoy escribiendo en una tableta gráfica. Trauma, ortopedia. Creo que ya le agarré el libro esto. Bueno, entonces vamos a dividir la especialidad o las características de la especialidad y entender bien los conceptos. Esto sí es relevante tanto a la hora de ver pacientes como a la hora de referirlos e incluso a la hora de decidir si les van a optar por esta especialidad. Aquí pues vamos a dividir la palabra. Esta la vamos a quitar y vamos a ver que la palabra de traumatología pues implica el estudio de los traumatismos. ¿Sí? No tiene mucha ciencia. Y la ortopedia la vamos a dividir en ortos u orto, que significa recto o derecho, y pedia, niños. Entonces, las dos partes de la ortopedia y traumatología son el manejo de lesiones del músculo esquelético y el manejo de enfermedades o alteraciones del músculo esquelético. ¿Sí? En eso, digamos que estribaría la diferencia. De repente hay médicos que son más traumatólogos que ortopedistas y hay algunos que son más ortopedistas que traumatólogos. ¿De qué depende eso? Pues en buena medida de dónde hayamos hecho la especialidad. En institutos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Ortopedia, es un hospital de referencia donde rara vez se va a ver traumatología. Ahí casi no llegan pacientes accidentados. Llegan más pacientes que tienen enfermedades crónicas, articulares, de columna, tumores óseos, deformidades propias de la infancia. Entonces, es un hospital muy dado a la ortopedia. Y hospitales como Magdalena de las Salinas o Joco, o aquí el Hospital Civil de Morelia, vemos muchísimos accidentados, fracturados, lesionados. Entonces, son hospitales primordialmente de traumatología. Y eso es importante también saberlo porque lamentablemente, aunque la especialidad es traumatología y ortopedia, no siempre manejamos los dos conceptos como especialistas y pues eso también deriva en que no siempre sepamos no solo manejar los casos de la mejor manera, sino que en el caso de ustedes que hablamos de la parte docente, pues a lo mejor nos falten herramientas para manejar la docencia de una manera más completa. Entonces, en su materia, creo que es importante dividir la parte de lo que es traumatología, que básicamente fue el primer semestre, o lo que fue patología quirúrgica, 2, y la ortopedia, que se ve más en la parte de clínica quirúrgica 2. Entonces, ¿sí se entiende bien esto? ¿Qué es traumatología y qué es ortopedia? Sí, doctor. Sí. Bien. Entonces, traumatología, lesiones. Ortopedia, deformidades y enfermedades del músculo esquelético. Obviamente, la palabra ortopedia habla de ortos y pedia niños, porque inicialmente las deformidades se ven en la infancia y se empezaron a tratar en la infancia. Entonces alguien dijo, esta nueva ciencia va a ser la ciencia de enderezar niños chuecos. ¿Sí? Por eso lo de niños rectos.
o enderezar a los niños. Si yo me imagino que la mayoría reconoce la imagen del árbol de Audrey, que a diferencia de un árbol como lo conocemos, este es un árbol que nace torcido y que le ponen un tronco y anudan el poste al árbol, y de esa manera ayudan a evitar que haya o que siga dándose una deformidad. ¿Hasta ahí bien? Sí, doctor. Bien, entonces, ortopedia y traumatología. Ortopedia es enfermedades y alteraciones del músculo esquelético, y traumatología son las fracturas y lesiones, esguinces o cualquier otra fractura que se les ocurra, que se imaginen. Partiendo de esto, las fracturas, luxaciones y esguinces van a ser correspondientes a la traumatología. Hablando de lo más relevante en traumatología, pues son las fracturas. Debemos recordar conceptos muy básicos que vienen del primer año, que lo vieron en el Moore, que lo vieron en el Guyton, en la parte de fisiología, en la parte de la histología, y que se van a dar cuenta lo importante que es conocer esos fenómenos ya en la práctica clínica, en la práctica médica. Cuando un hueso se fractura, cuando un hueso se rompe, es porque se le aplicó una carga determinada, ¿sí? ¿Alguien me puede decir la definición de fractura? Es la solución de continuidad de un hueso. Bien, es la solución de continuidad de un hueso. No me gusta mucho la palabra solución porque pues en realidad podría ser casi paradójico, porque sabemos que una solución en general es una continuidad de un fluido. Pero bueno, por alguna razón así se definió. Es muy probable que venga del inglés de solution, pero es la pérdida de la continuidad. Entonces, es cierto, la definición, digamos, del libro es la solución de la continuidad de un hueso. Lo entendemos entonces como la pérdida de la continuidad de un hueso. ¿Qué tiene que suceder para que un hueso se fracture? Podría ser por fuerzas externas, ¿no? O por debilidad de parte del hueso. Muy bien. El hueso tiene características mecánicas como estructura. Siempre consideramos que el hueso es rígido, pero vamos a asociar o lo más parecido al hueso podría ser, por ejemplo, la madera. ¿Por qué la madera? Porque el hueso es rígido, pero tiene una cierta maleabilidad. Se dobla o se deforma un poquito. Cuando se aplican fuerzas al hueso, el hueso va a sufrir una deformación dependiendo de la fuerza que se aplique. ¿Alguien sabe cómo se le llama a las fuerzas que se aplican sobre un hueso? Se le llama solicitaciones. Solicitaciones son las fuerzas que se aplican a un material, en este caso al hueso. Entonces, si vamos a hablar de fuerzas que se aplican al hueso, vamos a tener que hablar y entender o recordar forzosamente nuestro segundo año de secundaria. Y de un librito, no sé si sigue siendo naranja, pero era naranja, que se llama Física 2. ¿Lo recuerdan? Por ahí en segundo año. Y uno de los primeros conceptos de esto era las famosas leyes, ¿de quién?
¿De Newton? De Newton. ¿Sí? Las famosas leyes de Newton. ¿Cuántas son? 3. Son Primera ley de Newton. a toda acción hay una reacción. ¿Esa es la primera? A toda acción hay una reacción. Bien. Segunda ley. Un cuerpo. Ajá. Sí, segunda ley. Que la fuerza neta que se aplica sobre un cuerpo va a proporcionar a la ¿A la qué? aceleración. Aceleración. Tercera. Que Son la fuerza de una muchísimos. partícula es igual a la que esto recibe. ¿Perdón? Creo que la tercera es la de acción-reacción. Sí, la tercera creo que era la de acción-reacción y la primera era la de inercia. ¿Qué es la inercia? Sí, es que dice que un cuerpo permanece en reposo o en Exacto. movimiento. La velocidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque hace un momento hablaba de las solicitaciones o las fuerzas o las demandas de una fuerza sobre el hueso. Y comentaba, ¿quién fue de ustedes? ¿Milady? ¿O quién fue que comentaba la parte de que se puede dar por la aplicación de una fuerza al hueso? Sí. O por estar o un hueso debilitado. Sí, ¿verdad? Sí, fui yo. Ok, bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque un hueso debilitado puede estar súper debilitado, osteoporoso, y no se va a fracturar nomás porque sí. Es decir, va a responder a la primera ley de Newton. ¿Qué era cuál? Un cuerpo en reposo se mantiene en reposo en tanto no se aplique sobre él una fuerza. Entonces, si no hay fuerza, no hay movimiento, no hay carga y entonces no hay acción. ¿Sí? En la segunda ley de Newton, un cuerpo se mantiene en aceleración de manera constante en tanto no tenga una fuerza secundaria que le genere una resistencia y por ende una desaceleración. Y la tercera, que es a toda acción, corresponde una reacción. Bien, si al hueso le aplicamos una solicitación, que vamos a hablar de fuerzas, ¿alguien se acuerda cómo se grafican las fuerzas? ¿Con vectores? Vectores. Con vectores. ¿Cómo se grafica un vector? ¿Como una flecha? Una flecha. ¿Qué características tiene la flecha? Dirección, magnitud. Acción y dirección, ¿no? Tiene una dirección que está representada por la punta. Tiene una duración que está representada por su longitud y tiene una... ¿Una qué? Magnitud o fuerza. Magnitud o intensidad. ¿Sí? Que está representada por el ancho. Entonces, este vector tiene el mismo largo que el otro, pero se entiende que este es más débil que el de arriba. ¿Sí? Este vector es mucho más breve que los otros dos, pero es mucho más intenso. Entonces, si hablamos de vectores, vamos a tener una solicitación sobre el hueso hasta que llegue
a lo que llamamos punto de quiebre. El hueso se va a deformar lo suficiente de acuerdo a algo que se llama módulo de elasticidad, que todos los cuerpos tienen, que es lo que permite que un árbol se doble con el viento antes de romperse. Tiene un módulo de elasticidad bastante amplio. El cristal tiene un módulo de elasticidad muy pequeño, tanto que si lo deforman un poquito, truena. Bueno, el hueso tiene su respectivo módulo de elasticidad. Se va a poder deformar lo suficiente a una fuerza antes de romperse, ¿sí? Esto tiene un módulo de elasticidad bastante amplio, pero se puede romper. Entonces, vamos a tener solicitaciones o fuerzas. Si yo tengo una fuerza así y yo tengo una fuerza así, ¿qué va a pasar en el punto de confluencia de las fuerzas? ¿Se contrarrestan una a la otra? Pero se va a generar una sumación de fuerzas. En este caso son fuerzas contrarias y estaríamos haciendo ¿qué? Que haya como más, como fuerza entre ellas, o sea, que se unan. ¿Cómo se llama esa fuerza a dos fuerzas confluentes? Compresión. Compresión. Va a haber un esfuerzo y así se le va a llamar en ortopedia, esfuerzo en compresión. ¿Sí? Bien, si ahora yo tengo una fuerza aquí y tengo una fuerza acá, ¿qué esfuerzo va a dar? O un esfuerzo aquí y un esfuerzo aquí. Es un objeto que usan desde el kinder. ¿No? ¿Nadie? Bien, como aquí los esfuerzos no están perfectamente uno frente al otro, van a generar un esfuerzo que les decía igual a un objeto que todos han utilizado alguna vez, que es un objeto cizallante. ¿Cómo se dice tijera en inglés? Scissors. Scissors, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un objeto, es un esfuerzo cizallante. Si yo paso un objeto rozando otro objeto, uno tiene esta dirección, el otro tiene esta dirección y lo que tengamos en medio, al pasar por esas direcciones que se encuentran, pero que no están perfectas una en contra de la otra, se van a cortar, ¿sí? Que es el efecto de la tijera. Una hoja está ligeramente superpuesta con la otra, pero no se contraponen. Entonces, es un efecto, digamos, cortante, en este caso, cizallante. Si tengo un esfuerzo en este plano, pero rodeando al objeto y el otro en este plano, ¿qué esfuerzo sería? Torsión. Sería torsión. De torsión, ¿sí? Entonces, vamos a tener 4 efectos o 4 cargas o esfuerzos sobre el hueso. Cuando las fuerzas se encuentran una contra la otra, puede ser así o puede ser así, no importa, es de compresión. Cuando las fuerzas son contrarias, pero no en el mismo plano, que tienen diferente plano, van a ser cizallante. Cuando son contrarias, pero también en diferente plano, tanto arriba y abajo como entero-posterior, va a ser de rotación. Y nos falta uno, ¿cuál sería? La tracción. La tracción. Cuando las fuerzas se alejan entre sí y se van a alejar tan fuerte que esto va a terminar por
romperse, reventarse, jalarse, que en este caso, en el caso de los huesos, son las avulsiones, se arrancan fragmentitos de hueso. Y en el caso de los músculos y ligamentos, son los famosos esguinces. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí. Bien. Entonces, un hueso se va a fracturar de acuerdo a las leyes de Newton si se le aplican cargas o fuerzas que superen su grado de resistencia. Cuando su grado de resistencia se vea superado, pues es que vamos a tener entonces esta situación de la fractura. Bien, vamos a entrar ya en materia médica. ¿Qué pasa cuando un hueso se rompe? Y esto me voy a ir más pensando en la parte práctica, en la parte clínica. Como les dije el martes, me interesa que los conceptos que tengamos vayan directamente a lo práctico. Entonces, ¿qué pasa cuando un hueso se fractura? ¿Qué le pasa al cuerpo? Trata de disminuir la carga sobre él o de protegerse. Secundariamente, pero eso es algo, digamos, bueno, puede ser inconsciente, pero tiene que ver con la conducta, algo por sí mismo, físicamente hablando. Bueno, en la clínica ya decíamos que la fractura es la pérdida de la continuidad de un hueso y que se debe por las cargas aplicadas. Entonces, primer requisito, debe haber una aplicación de fuerzas o cargas o solicitaciones. Entonces, normalmente vamos a tener un antecedente traumático. El paciente nos refiere una caída, un golpe, un empujón, una carga, y a partir de ahí viene el problema clínico. ¿Cuál es la función de los huesos? Soporte, protección. Ajá. Soporte y protección. ¿Y la otra? ¿La fisiológica? Retención de calcio. Bueno, minerales y la formación de lo que hace la médula ósea. Eritrocitos, eritropoyesis. Eritropoyesis. Bueno, no nos vamos a meter en esa parte ahorita, vamos a hablar de la parte mecánica. Entonces, pues lo primero que vamos a tener en teoría es la alteración de la carga y la deformidad de la lesión, acompañada habitualmente de crépito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezan a crepitar un fragmento con el otro. Pero aquí hay algo muy importante, no siempre hay crépito. ¿Por qué? Porque si la contractura muscular, por ejemplo, logra detener o apretar o sostener los cabos de la fractura, pues no va a haber crépito. Si la fractura no se desplaza, no va a haber crépito, a menos que ustedes la desplacen, cosa que pues resulta innecesaria. Pero bueno, al momento de romperse un hueso, ¿qué le va a pasar a ese hueso? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué le va a pasar? ¿Es una qué? ¿A qué rama correspondería esto que damos de principio? ¿A ortopedia o traumatología? Traumatología. Trauma, o sea, estamos hablando de una ¿qué? Lesión. ¿Sí? No estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una lesión. Para que se dé entonces la lesión, o bueno, el agente lesivo va a generar la ruptura, la fractura y a partir de aquí se desencadena una lesión. ¿Cómo manifiesta el organismo o cómo reacciona a la lesión? ¿Con dolor?
Es parte, ¿sí? Inflamación. Bueno. Sí, la inflamación en realidad es el todo. Aquí hay que diferenciar entre la inflamación y el aumento de volumen. ¿Cuáles son las características de la inflamación? Tumor, rubor, calor. Tumor, rubor, calor. Entonces vamos a ver inflamación o las características del proceso inflamatorio, tumor, rumor, calor y dolor. De estos, pues los tres primeros son clínicos y el dolor es subjetivo, es un síntoma. Bien, ¿qué significa que se presentó inflamación? ¿Y por qué se presenta la inflamación? ¿Por qué hay tumor, rubor y calor? A manera de respuesta por la pérdida de la continuidad, posible combate contra, si fuera una lesión superficial contra los bichos que llegaste a entrar, o general para procesos de reparación. Ok. Aquí se rompió algo. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? Repararlo. Repararlo. Entonces, aquí aplica ese tercer concepto que mencionaste, el de la reparación. Se inicia un proceso de reparación. Entonces, se da la fractura. Al romperse el hueso, pues obviamente viene un efecto lesivo. El hueso no solo se va a fracturar, sino que además va a lastimar una capita que tiene encima, que se llama periósteo. El periósteo. Y el periósteo está vascularizado. Entonces, en realidad las fracturas no duelen. El hueso no tiene vascularidad y no tiene inervación. La vascularidad y la inervación la reciben del endostio, que está en el canal medular, y del periósteo. Pero por sí mismo no tiene vascularidad. Entonces, ¿por qué duele una fractura? Por la lesión de las partes inervadas. Es decir, periósteo y endostio. Por la lesión de las partes blandas, ¿sí? Bien, ¿qué va a pasar aquí? Se rompe el hueso. Una vez que se rompió el hueso, se lesionan partes blandas, aparte del hueso mismo. Y esto va a desencadenar factores de alarma. Y aquí es donde vamos a entrar en la parte del proceso de la cicatrización de las fracturas o de la consolidación de las fracturas. Ustedes van sobre un camino que tiene un puente, ¿sí? Entonces, por alguna razón, este puente se fractura y se cae. Y se pierde entonces la vía de comunicación de un extremo con el otro. ¿Qué va a suceder una vez que este puente se cayó? Este puente es muy concurrido, es muy importante entre dos comunidades y entonces se rompe el puente. ¿Qué va a pasar? No habrá aporte entre las dos diferentes partes. ¿Cómo? La pérdida de solución no permitirá que haya comunicación o aporte nutricio entre ambos lados. Ok, este es un puente. Se rompió el puente, ¿qué va a pasar? Pues no van a poder cruzar. Ok, no van a poder cruzar. ¿Y qué pasa al inicio? ¿Qué pasa siempre además en un choque, en una caída de algo? ¿Qué pasa? Llega la gente a ver el chisme. Ajá. Exactamente, se llena de mirones. ¿Sí? Hay una conmoción, nadie sabe qué pasó y se llena la zona de mirones. Bueno, pues resulta que entre estos mirones o entre los pobladores de una comunidad y la otra por acá, llegan un montón a la zona del incidente. Al principio hay una conmoción. Esta conmoción implica una desorganización, ¿sí?
¿Alguien recuerda, leyó o le dijeron cuáles son las fases de la consolidación ósea, de la cicatrización del hueso? ¿Alguien lo leyó que más o menos se acuerde? Son 4. ¿Cuáles son? Aquí te rompiste. Y al romperse hubo lesión de vasos. Y al haber lesión de vasos, ¿qué pasó? ¿Se forma un coágulo? Se forma un hematoma. Hay hematoma, ¿no? Hay sangrado. Hay sangrado y el sangrado forma un hematoma. ¿Sí? El sangrado forma un hematoma. ¿Cuál es la segunda fase? La del callo inmaduro. El callo inmaduro o callo blando. ¿Cuál es la tercera fase? La formación del callo óseo. La formación de callo blando a callo duro. ¿Y cuál es la última? La remodelación del hueso. La remodelación. Bien. Todo esto forma el proceso de la consolidación ósea. ¿Sí? Entonces, cuando se inicia el proceso aquí, hay una ruptura, se extravasa la sangre, se forma el hematoma, que es sangre extravasada, y además empiezan los factores de la inflamación, y hay también extravasación tisular, y hay liberación de... ¿De qué? Citocinas. Interleucinas, De citocinas. señales de alarma. ¿Sí? Porque alguien tiene que ir a decirle a la autoridad que el puente se cayó. ¿Sí? Se genera una alarma y la alarma hace que todos estos vayan a ver qué pasó ahí. Y además, como se rompió un vaso, ¿qué hay en el vaso? ¿Qué llevan los vasos? Eritrocitos. ¿Nada más? Plaquetas, células ¿Qué blancas. llevan los vasos? Leucocitos. No, ¿qué llevan? Si le pregunto a un niño, me lo va a responder más fácil y rápido. Sangre. Sangre, sangre. Tranquilos, esto es trauma, pero no necesariamente tenemos que pensar que todo es hueso y trauma. Ok, ¿qué llevan? Sangre. Ahora sí, ¿qué lleva la sangre? Células y plasma. Células y plasma. ¿Qué es el plasma? La porción proteica y líquida de la sangre. Bien. ¿La sangre trae proteínas? Sí. ¿La sangre trae carbohidratos? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿No oigo? Sí. ¿La sangre trae grasa? También. Ok. Entonces, ¿la sangre trae? De todo. ¿Sí? Bueno, al principio se da la ruptura y resulta que aquí iban camiones de detergente, camiones de sabritas, camiones de leche, camiones de pan, camiones de cemento, camiones de todo lo que ustedes quieran y se quedaron varados y no pueden moverse. Pero es un relajo, es una desorganización. Bien, la primera parte es la formación del hematoma. Se forma un hematoma, pero dentro del hematoma todo está desorganizado. ¿Sí? ¿Qué pasa al momento de la ruptura? Se liberan estos mediadores que se llaman ¿cómo? Mediadores de la inflamación. Exacto, proinflamatorios.
mediadores de la inflamación o proinflamatorios. Van a generar la inflamación. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se genera la inflamación? Pues hay un aumento de la permeabilidad en el endotelio que va a permitir que las células inflamatorias hacia el sitio de lesión. Ok, ¿cómo se llaman esas células inflamatorias? ¿Citocinas? Pues no, las citocinas son las que le van a ir a hablar al policía, a la autoridad. Linfocitos neutrófilos, macrófagos. Granulocitos. ¿Sí? Okay. Los granulocitos, macrófagos, linfocitos y lo que ustedes gusten. Bueno, macrófagos particularmente. Entonces, los macrófagos son como los policías, ¿sí? Son los que van a llegar a comerse bichos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, llega la autoridad y entre otras cosas, ¿qué se supone que hace la autoridad cuando hay tumultos? Pone el orden. Pone orden. Entonces, se da el hematoma aquí, es un relajo, es un sangrado, todo está desorganizado, hay elementos formes, nutritivos y demás, pero todo está desorganizado. Empieza el proceso inflamatorio, llegan macrófagos, células madre tutipotenciales, y se empieza a poner orden. ¿Cómo se le llama a la fase donde se pone orden? Fase de organización del hematoma. ¿Sí? Aquí esta es la fase de sangrado y esta es la fase de organización del hematoma. El hematoma se organiza y entonces se forma ¿qué? Un hematoma puede estar aguado, ¿estamos de acuerdo? Sí. Si tiene sangre como tal, va a estar aguado. La sangre es líquida. ¿Qué va a pasar cuando tengamos sangre forme? ¿Se forma el coágulo? El coágulo. Entonces, la segunda fase es la de organización del hematoma o formación del coágulo. ¿Qué características ya va a tener el coágulo? Pues va a tener fibrina. Ajá. ¿Para qué sirve la fibrina? Como para estabilizar el darle coágulo. Estructura. Ajá. ¿Sí? Le va a dar estructura. Entonces, la fibrina va a formar una red, un andamiaje. A través de este andamiaje vamos a empezar a tener una estructura temprana. ¿Sí? Entonces, conforme se organiza el hematoma, todos estos mirones ya no tienen nada que ver. ¿Sí? Se empiezan a eliminar, se empiezan a alejar, se empiezan a dispersar y se van quedando unos cuantos. ¿Cuáles se quedan? Ah, pues resulta que ahí en el grupo había un albañil, déjalo. Ah, resulta que pues ahí en el grupo había un recolector, déjalo. Que había un ingeniero, déjalo. ¿Sí? Empiezas a eliminar las partes que no necesitas y se empiezan a quedar las células y estructuras que sí se necesitan. Entonces es la organización del hematoma. Y esa organización se caracteriza por la formación del coágulo y este coágulo por la aparición de fibrina, que es ya un elemento forme. A su vez, van a llegar, ¿qué tienes que hacer antes de reconstruir algo? Se cae el puente o se cayó un edificio, antes de reconstruir el edificio, ¿qué tienes que hacer? Quitar los escombros. Limpiar, quitar los escombros. ¿Quién va a quitar los escombros? ¿Quién es el encargado de comer escombros? Macrófagos. Los macrófagos. Que en el caso del hueso, ¿cómo se llaman los macrófagos? Osteoclastos. Osteoclastos. Células grandotas, vacuoladas, que se pegan en la lesión y se van a encargar de comerse todo lo que estaba acá abajo, producto de la destrucción del puente. ¿Sí? Entonces, en este proceso empiezan a comerse
lo que estaba destruido. Pero resulta que se sigue moviendo. Entonces, al moverse, va a imposibilitar o va a dificultar el trabajo de estos cuates, porque cada vez que recogen o limpian, hay temblores y se vuelve a llenar de escombro. ¿Qué se necesita para que hagan su trabajo bien? Si el problema es que todo se mueve, ¿qué se necesita? Estabilidad. Estabilidad. Se necesita que no se mueva todo, ¿sí? Pero resulta que tenemos un problema. No puedo dar estabilidad porque no puedo poner hueso, porque el hueso es dependiente de oxígeno, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que lo vieron en fisio, lo vieron en embrio, lo vieron en gineco y nunca le prestamos atención hasta que entendemos para qué servía saber eso? ¿Cómo es el esqueleto humano cuando estamos inútero? Flexible. ¿Por qué es flexible? Porque está formado de cartílago. Ok, bien. Chicos, son las 3. ¿Continuamos o nos detenemos? Nosotros tenemos clases ahorita a las 3, doctor, los de la sección 6. Ok, bueno, entonces vamos a detenernos. El próximo martes voy a tenerles esquematizado, me voy a llevar tal vez 15 minutos en esta parte para entenderla bien, y a partir de aquí entraríamos, vamos a ver todo lo que son las fracturas desde su diagnóstico, tratamiento, pero de la comprensión lógica del por qué. Y de ahí, entonces, el siguiente tema sería entrar ya con la artritis séptica, que es el que tienen dentro de su programa, ¿vale? Sí, doctor, está muy bien. ¿Alguna pregunta, sugerencia? No, la verdad, la entendí muy bien. Muchas gracias. Sí, doctor. Sí, Muchas vamos bien gracias. hasta aquí entonces. Bueno, nos vemos el martes entonces, chicos. Hasta el martes, doctor. Muchas gracias. Espero no tengamos problema de conectividad. Tengan buena tarde. Igualmente.